Buenas noches, hermanos santos, amados del Altísimo Padre. Acá ya estamos llegando al día viernes, ya han pasado varios días de disertaciones. Vamos a hacer una pequeña reseña como para ambientarnos verdaderamente para poder desarrollar la disertación de hoy. ¿Ya? El día lunes, recordemos, estuvimos viendo la diferencia entre estudiar y escudriñar. Eso es el principio de entendimiento, mis amados hermanos. Cuando podemos discernir claramente esta tremenda diferencia entre estudiar y escudriñar, todo lo demás vamos entendiéndolo con mucha más facilidad. ¿Ya? Habíamos visto que estudiar era la mera adquisición de conocimiento, la suma de conocimiento intelectual, dejándonos con un entendimiento superficial de lo que vamos leyendo, ¿ya? Un entendimiento literal, textual, un entendimiento que no nos permite profundizar. En cambio, el escudriñar sí nos permite profundizar, porque escudriñar es pasar a escarbar en la Escritura a través del Espíritu Santo para desmenuzar cada palabra de la Escritura y hallar su sentido oculto. Escudriñar es buscar ver lo que no se ve a simple vista, ¿ya? Escarbar en la escritura para hallar la sabiduría oculta. En el segundo día, el día martes, estuvimos descubriendo el lenguaje de figuras comparativas. Nadie puede entender esto de las figuras comparativas si primero no desecha su mente codificada para estudiar. Hay que reemplazar esa mente estudiosa para implementar en nosotros una mente que escudriña. Cuando la mente empieza a escudriñar, empieza a entender todo este lenguaje de figuras comparativas. Habíamos visto cómo Dios plasma nuestro propio espíritu en la escritura para mostrarnos nuestra realidad espiritual. ¿Ya? En el tercer día, el día miércoles, estuvimos aprendiendo a traducir lo escrito hacia nuestro interior. Porque si el mismísimo Dios plasmó nuestro espíritu en las palabras de la Escritura para mostrarnos por fuera, ya que nosotros habíamos perdido la capacidad de ver nuestro interior. Y justamente estos métodos de estudios literales, superficiales, siempre tienden a ver todo por fuera de nosotros. Entonces estábamos adiestrados para ver todo por fuera de nosotros. No estábamos capacitados para entender las cosas dentro de nosotros. Cuando empezamos a aceptar la idea de escudriñar, de buscar el sentido oculto de las cosas y empezamos a entender este idioma de figuras comparativas, nos damos cuenta que todo eso se traduce hacia nuestro interior. Ahí es cuando verdaderamente toman sentido las palabras porque pasamos a vivir lo que está escrito. Lo que está escrito nos pasa a poner como protagonistas de lo escrito. Y todos aprendemos más cuando tenemos una vivencia propia de las cosas. Al tener esta vivencia propia de las cosas, de ser colocados como protagonistas de lo escrito, accedemos a un entendimiento superior. Ayer, anoche, en la transmisión de anoche, la disertación de anoche, estuvimos viendo esto de aprender a discernir los tiempos espirituales. ¿Ya? Yo hice mucho hincapié en la necesidad de esto para no ser desubicados espirituales, para saber cuál es nuestro tiempo espiritual de hoy, este tiempo de resurrección. Habíamos visto que el primer tiempo era el tiempo del diseño original de todos nosotros cuando fuimos creados allá en el principio. Después el tiempo de la muerte espiritual, ese tiempo donde el apóstol Pablo dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés.
¿Ya? Y ahora estamos viviendo este tiempo de la resurrección espiritual, volver a hacernos uno con el Dios Altísimo. Y el cuarto tiempo es el tiempo de lo que viene, el propósito, cumplir el propósito de Dios, que este Espíritu Santo que hemos recibido, esta perfección, este Dios que hemos recibido pueda manifestarse desde nosotros con poder y gloria, para así nosotros poder cumplir nuestro rol en la creación de ser la imagen física de Dios al contener en nosotros su semejanza espiritual. Así que ahí era todo lo que habíamos visto hasta el día de ayer. Hoy viernes nos toca la disertación sobre acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque ya cuando hemos entendido y nos hemos ejercitado en todas estas cosas, cuando entendemos que no tenemos que ver la escritura con la mente intelectual, sino que con el espíritu escudriñar la palabra y empezamos a descubrir todo este lenguaje de figuras comparativas y empezamos a traducirlo todo hacia nuestro interior y nos posicionamos en el tiempo espiritual correcto, entonces indefectiblemente ya pasamos a estar capacitados para saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Este es el tema de la disertación de hoy, mis amados hermanos, y ahora comenzamos. Bien, mis amados hermanos, ya hemos visto cómo lo que fuimos viendo en los días anteriores nos fue preparando para poder entender la disertación de hoy acerca de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y lo que entendamos de esta disertación de hoy nos va a preparar para poder entender perfectamente la disertación de mañana acerca de oír a Dios en nosotros mismos. ¿Ya? Algo que añora, que desea todo creyente, pasar a oír a Dios en sí mismo. ¿Ya? Así que para poder meternos en tema, voy a leer unas palabras del amado hermano apóstol Pablo. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tremenda enseñanza de Jesús a través del amado hermano apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, en estas palabras pasamos a ver que primero hay que tener madurez. Después podemos acceder a esta sabiduría oculta que Dios tiene ocultada, ¿ya? Que solo la pueden hallar aquellos que tienen madurez. Después vemos que el Espíritu de Dios nos capacita a escudriñar aún lo profundo de Dios.
Y también podemos ver con claridad que el Espíritu nos enseña acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí vamos a empezar a desglosar, a desmenuzar cada una de estas partes que están extraídas de la lectura que acabo de hacer. Bien, amados hermanos, vamos a desglosar esta palabra madurez, esta madurez espiritual necesaria para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. El amado hermano apóstol Pablo nos manifiesta en la Escritura que él no pudo enseñar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto es porque la iglesia que recién estaba naciendo no tenía los sentidos espirituales ejercitados en poder discernir las cosas espirituales. Eran aún carnales, eran creyentes que aún estaban en su condición de hombre carnal, de hombre natural. No habían pasado todavía a nacer completamente del Espíritu. Veamos que cuando el amado hermano apóstol Pablo es subido al tercer cielo, oyó palabras inefables que no le era dada a hombre hablar. Ahí recibió toda esa sabiduría oculta, el entendimiento de toda la sabiduría oculta. Pero no la pudo expresar a la iglesia porque todos estaban en condición de hombre, todavía estaban en condición de hombre natural, si bien creían en Dios, si bien estaban naciendo de nuevo. Entonces, todo aquello, todas esas palabras inefables, innombrables, no se podían hablar ante los hombres, pero sí ante aquellos que iban alcanzando madurez. Hablamos madurez, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Toda esa sabiduría oculta se pudo hablar solamente entre aquellos que habían alcanzado madurez. Y toda esa sabiduría oculta que se habló entre los que alcanzaban madurez no quedó escrita en la Escritura, mis amados hermanos. En la Escritura solamente quedó escrito lo que podía hablar, lo que Pablo podía expresar a los que todavía estaban en condición de hombre. Eran creyentes, pero estaban en condición de hombre. Por eso dice, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque todavía no tenían los sentidos espirituales ejercitados para poder discernir lo espiritual. Tuvo que pasar 2000 años de evolución espiritual para que el ser humano empiece a estar capacitado para poder entender esta sabiduría oculta. Miren ustedes lo tremendo de esto, mis amados hermanos. Así que por eso vamos a pasar a hablar cosas que ojo no vio ni oído oyó. Bien, amados hermanos, vamos a ver ahora cómo Dios esconde su sabiduría, ¿ya? Esta llamada sabiduría oculta. Vea que esta realidad espiritual corrobora todo lo que nosotros veníamos mostrando en nuestras disertaciones anteriores, ya esto de aprender a este idioma de figuras comparativas, porque usando eso es como Dios escondió su verdadera sabiduría en las palabras de la Escritura, ¿ya? Esta sabiduría oculta que Dios la escondió en misterio, en forma de figuras comparativas. Eso ya lo hemos visto en las disertaciones anteriores. Y
el entendimiento de toda esa sabiduría oculta, nosotros ya estábamos predestinados para ser capacitados para poder entenderlas. Por eso dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire qué tremendo, mis amados hermanos. Para nuestra gloria, para que Dios sea glorificado en nosotros cuando damos a conocer esta sabiduría oculta, que solamente pueden hablar aquellos que alcanzan madurez, es decir, aquellos que se dedican a ejercitar los sentidos espirituales, aquellos que se dedican a aprender a escudriñar, a dejar de ver en la superficialidad, porque los que ven en la superficialidad son los niños en Cristo, los niños espirituales. Cuando eres adulto, empiezas a ver en profundidad, empiezas a escarbar, aprendes a escudriñar y empiezas a escarbar, empiezas a ver dónde están estas figuras comparativas en la escritura y empiezas a traducirlo todo a tu interior. Todo eso te lleva indefectiblemente a la madurez espiritual y te capacita, para acceder a la sabiduría oculta de Dios. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, adquirimos esta madurez espiritual cuando pasamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales, cuando empezamos a desechar la mente natural para poder pasar a escudriñar en espíritu y en verdad, cuando empezamos a detectar este idioma, este lenguaje de figuras comparativas en el cual Dios escondió su verdadera sabiduría. Ahí empezamos a dar señales de ser maduros espiritualmente y el Altísimo Padre nos empieza a participar del amor de la verdad, es decir, nos empieza a revelar su sabiduría oculta porque ya nos ve aptos para poder recibirla. Esta sabiduría oculta que se llama oculta porque está ocultada a los niños, a los que todavía están en condición carnal, a los que todavía tienen una vista de hombre, a los que todavía oyen como hombre natural. ¿Ya? Por eso se llama sabiduría oculta, porque está ocultada a ellos, pero no está oculta para aquellos que han alcanzado madurez. No está oculta para aquellos que se ejercitan en escudriñar en espíritu y en verdad y que aprenden a detectar todo este lenguaje de figuras comparativas y van traduciéndolo todo a su interior, ¿ya? Y se saben posicionar en los tiempos espirituales. Cuando el hombre logra esto, ahí da señales de madurez al Padre y el Padre dice, ahora estás capacitado para recibir todos estos tesoros. Así que miren, amados hermanos, ahí pasamos a recibir cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Ahí está hablando del hombre natural, el que está todavía en condición de hombre. Cosas que ojo de hombre no vio. Las puede ver los ojos espirituales, los que aprenden a escudriñar, a escarbar para hallar el sentido oculto. Ni oído oyó, ni oído de hombre oyó, sino que se oye con el discernimiento espiritual. Ya se puede detectar esas figuras comparativas y trasladarlas a nosotros y ver, edificarnos en cómo toda esa vivencia personal realmente nos da una experiencia que nos pone como protagonistas de lo escrito.
Ahí pasamos a ver como hijo de Dios y pasamos a oír como hijos de Dios. Ya no vemos ni oímos como hombre, porque son cosas que ojo de hombre no vio, ni oído de hombre oyó, ni pueden subir en corazón de hombre. El hombre ni siquiera se las puede llegar a imaginar. Mis amados hermanos, solamente en el corazón donde habita Cristo, solamente en el corazón que es convertido a Cristo, que es convertido a ser verdaderamente hijo de Dios. Así que miren ustedes, amados hermanos, lo valioso que es aprender a ser maduros espirituales para poder pasar a comer alimento sólido, dejar de comer leche, de alimentarnos con leche, de alimentarnos con los rudimentos de la letra y pasar a comer alimento sólido, esta sabiduría oculta que Dios ocultó para nuestra gloria. Bien, ahora vamos a proseguir. Bien, amados hermanos, y todo esto que ojo no vio, ni oído oyó, Dios nos lo enseña a nosotros por medio del Espíritu Santo que hemos recibido, el cual es el mismísimo Dios. A través de este Espíritu Santo que hemos recibido, tal cual lo dice acá, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el Espíritu Santo, escudriñando en el Espíritu Santo, no tenemos límites, mis amados hermanos. Podemos acceder a lo más profundo de Dios, a los misterios más ocultos, a la sabiduría más oculta. ¿Por qué? Porque toda esa sabiduría es nuestra herencia. Somos hijos y herederos del Altísimo Padre. ¿Ya? Y tal como dice acá, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Quién me conoce más a mí mismo sino mi mismo espíritu, verdad? Igualmente sucede con Dios. ¿Quién conoce a la perfección a Dios? El mismo espíritu de Dios. Y ese espíritu es el que hemos recibido. Cuando creemos esta realidad, cuando creemos esta verdad, mis amados hermanos, nos damos cuenta que no tenemos límites cuando pasamos a aprender a escudriñar en espíritu y en verdad, cuando pasamos a aprender a buscar las profundidades de Dios a través de su mismo espíritu, que es el espíritu que Dios nos ha dado. Recordemos que este Espíritu Santo ha pasado a morar en nosotros, ha resucitado a nuestro espíritu muerto y lo ha hecho uno con él. De modo que hoy el único espíritu que habita dentro de nosotros es Espíritu Santo. Así que ejercitémonos, mis amados hermanos, alcancemos esta madurez espiritual, aprendamos a escudriñar en espíritu, aprendamos a ver este lenguaje de figuras comparativas en la escritura y traducir todo eso hacia nuestro interior y ubicándonos en nuestro tiempo espiritual, podamos acceder a toda la sabiduría de Dios que está a nuestra disposición porque es nuestra herencia. Cuando entendemos, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual, indefectiblemente debemos salir de nuestra mente humana natural, esa mente intelectual que lo ve todo por fuera, esa mente intelectual que nos guiaba a estudiar nada más, salir de esa mente, aprender a escudriñar en espíritu, aprender este lenguaje de figuras comparativas, aprender a traducirlo todo hacia nuestro interior y posicionarnos en nuestro tiempo espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu
todo lo enseña acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él toma lo espiritual de lo que está escrito y lo acomoda a nuestra realidad espiritual para transformarlo en una vivencia. Y nosotros, al vivir lo que está escrito, podemos pasar a entenderlo. Cuando yo me di cuenta que podía caminar sobre las aguas, estando al hablar el verbo Jesús, que caminaba sobre las aguas, ahí tuve un entendimiento real, cabal, de lo que estaba escrito. Y ese protagonismo de lo escrito y la vivencia de saber que camino sobre las aguas cada vez que hablo el verbo Jesús, me afirma en la fe, me afirma en el aprender a discernirlo todo espiritualmente y a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que de esa forma el Espíritu Santo nos enseña. Toma lo espiritual de lo escrito y lo acomoda a nuestra realidad espiritual para hacernos vivir lo que está escrito. Y en esa vivencia personal de lo que está escrito encontramos el verdadero entendimiento. Ahora vamos a pasar a dar algunos ejemplos principalmente del amado hermano apóstol Pablo, de cómo él iba acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien, hermanos amados, hay muchos, pero muchos ejemplos donde el apóstol Pablo va acomodando lo espiritual a lo espiritual y va sentando doctrina para enseñarnos a nosotros. Uno de ellos es el que mencioné hace poco en una disertación, donde Pablo afirma que Sara y Agar son los dos pactos. Mire ustedes cómo el apóstol Pablo, escudriñando a través del Espíritu Santo, encuentra esas figuras comparativas y saca lo espiritual de aquellas narraciones de la letra que estaba escrito y lo traslada a la realidad espiritual que se estaba viviendo ese momento cuando se estaba en plena transición de la ley a la gracia. En ese momento, cuando Pablo dice esas palabras, se estaba en pleno inicio de la transición de la ley hacia la gracia. Y miren ustedes cómo el Espíritu Santo le enseñó al amado hermano apóstol Pablo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo extrae lo espiritual de aquella narración y lo adapta, lo acomoda a lo espiritual de la realidad que se vivía en ese minuto de hacer la transición de la ley a la gracia. Ese es uno de los claros ejemplos, mis amados hermanos. Hay muchos ejemplos más, por ejemplo, cuando Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o ciertamente lo dice por nosotros? ¿Ya? Vean ustedes que los estudiosos de la ley lo cumplían todo literalmente. ¿Ya? No le ponían el bozal al buey que trillaba para que se oxigenara mejor y todo eso, ¿ya? Pero Pablo tomó esa realidad histórica, ¿ya? Tomó lo espiritual de ello y lo acomodó a lo espiritual de la realidad que se vivía en ese momento, no poniendo bozal a aquel que está hablando la palabra de Dios. ¿Ya? No limitando a aquel que tiene el verbo Jesús y lo está manifestando. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice Dios por los bueyes o ciertamente lo dice por nosotros? Miren como el amado hermano apóstol Pablo estaba plenamente ejercitado en discernir este lenguaje de figuras comparativas y aprendiendo a acomodar lo espiritual, nos sacaba una enseñanza hacia nosotros. ¿Ya? Otro de los claros ejemplos de cómo este amado hermano apóstol Pablo
usa toda esta riqueza, porque esta es sabiduría oculta, esta es sabiduría pura. Estamos siendo capacitados para llegar a donde ningún otro hombre puede llegar, a donde ningún hombre puede llegar, porque estas son palabras inefables que no les da a hombre hablar. Solamente se puede hablar con los que ya son hijos y herederos de Dios y aquellos que alcanzan madurez. Este amado hermano apóstol Pablo, que dice, que sienta la base de que Jesús es el nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Él toma lo espiritual de aquella realidad de la entrevista entre Abraham y Melquisedec y las palabras del rey David y establece que Jesús es el nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Toma lo espiritual de aquellas narraciones y lo adapta a la realidad espiritual que se vivía en ese momento. Y así, mis amados hermanos, hay muchos, muchos, muchos ejemplos. Prácticamente todo lo que va disertando el amado hermano apóstol Pablo es el fruto de saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. El fruto de aprender a escudriñar en espíritu, de detectar las figuras comparativas, de trasladarlas a la realidad que se vive y acomodarla al tiempo espiritual en que se estaba viviendo. Tremendo, mis amados hermanos, tremendo. Por ejemplo, también, cuando el amado hermano apóstol Pablo dice que el velo que se ponía Moisés se lo ponía para que el pueblo no viese que toda aquella ley que él estaba dando llegaría un momento en que terminaría. ¿Ya? Dice que no somos como Moisés, que no era muy honesto, ¿ya? Nosotros usamos de mucha honestidad, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que el pueblo no fijara la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Toda esa narración que está en la letra de que cuando Moisés venía con el rostro resplandeciente y se ponía un velo, él tomó esa narración, vio las figuras comparativas, extrajo lo espiritual de esa narración y lo acomodó al tiempo espiritual que se estaba viviendo, ¿ya? A esta realidad espiritual que nosotros pasamos a vivir en la gracia, donde ya sabemos que la ley del antiguo pacto ha sido abolida. Así que, mis amados hermanos, todo, absolutamente todo esto es, estas expresiones del amado hermano apóstol Pablo, es el fruto de saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bien, amados hermanos, ya vamos llegando al final de la disertación de hoy. Espero les sea de edificación, les sea de provecho, mis amados hermanos. Eh, Espero que puedan volver a oír los audios anteriores de las disertaciones anteriores, porque todo, desde el principio, desde la primera disertación, nos va capacitando para entender lo que sigue, para entender lo que sigue, para entender lo que sigue. Este tema que hemos desarrollado hoy, de aprender a acomodar a lo espiritual, no se pudiera entender si no se entendió las disertaciones anteriores, ¿ya? Porque hay que salir de la mente humana natural, esa mente que estudia, hay que aprender este lenguaje de figuras comparativas, hay que aprender a traducir todo ese lenguaje de figuras comparativas hacia nuestro interior, posicionarnos en nuestro tiempo espiritual y de esa forma somos capacitados para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y entendiendo esto de esta disertación de ahora, entendiendo los ejemplos que se han dado y los fundamentos conforme a la escritura que se han dado, vamos a estar capacitados para entender la disertación de mañana respecto de oír a Dios en sí mismos.
algo que añora todo creyente, algo que desea todo hijo de Dios, oír a su Padre en sí mismo. Ahí mañana vamos a estar disertando sobre esto. Va a ser una disertación muy, muy, muy importante la de mañana, pero para poder entenderla perfectamente hace falta que escudriñen lo que oyeron hoy. Nos encontraremos mañana entonces con esta nueva disertación. Los amo en el Señor. Hasta mañana, amados hermanos. Y como siempre digo, quedo a disposición por si hay preguntas, si hay alguna inquietud, algún interrogante, alguna duda que aclarar algún concepto para ampliar. Quedo a disposición de ustedes, mis amados hermanos, para responder todo lo que sea necesario. Los amo en el Señor.